Amigos, bienvenidos a USA en Español. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido declarado el día de hoy como un terrorista y un criminal de guerra por esta indiscriminada masacre que ha sido ordenada por parte de la Federación Rusa en Ucrania. Quédense hasta el final del video para que conozcan todos los detalles de lo que está ocurriendo con esta invasión que el pueblo ucraniano continúa resistiendo y repeliendo. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Como ustedes muy bien saben, Vladimir Putin no solamente mandó a invadir Ucrania, el presidente de Rusia ha ordenado prácticamente cometer crímenes de guerra en ese país. El presidente de Rusia ordenó a su ejército cometer una masacre en la que lamentablemente han perdido la vida miles de personas, en especial niños, mujeres, ancianos, personas de la sociedad civil de ese país, que no tiene nada que ver con este conflicto militar. Entre otras cosas porque el presidente de Rusia lamentablemente ha entrado en desespero. Sabe que está perdiendo la guerra, lamentablemente el ejército de ese país no puede avanzar. La resistencia ucraniana ha sido mucho mayor de lo que todo el mundo estaba anticipando y la locura continúa dominando la mente de Vladimir Putin, que ya no sabe qué hacer para salir de la vergüenza internacional que está viviendo en este momento. Pues la embajadora de Ucrania en los Estados Unidos, la señora Oksana Markarova, criticó el día domingo a Rusia por la invasión de su país y dijo que es un estado terrorista dirigido por un criminal de guerra. Fíjense lo duro de las declaraciones con la que ya la diplomacia ucraniana está actuando en este momento, por supuesto indignada con esta agresión lamentable que su pueblo continúa sufriendo simplemente por la ambición de una sola persona de querer dominar todo un territorio. Vladimir Putin cree que tiene el poder para poder dominar el mundo, que tiene el poder para dominar especialmente Europa del Este y todos los países que tienen frontera con la Federación Rusa. Recuerden, en las últimas semanas Rusia ha amenazado a distintos países. Amenazó a Suecia, también amenazó a Finlandia, amenazó también a un país llamado Bosnia y Herzegovina, amenazó por último a Japón y lamentablemente todas estas amenazas no sufren ninguna consecuencia, porque Vladimir Putin le dice a todos estos países: si ustedes hacen algo que a mí no me guste, nosotros también los vamos a invadir y van a sufrir las mismas consecuencias que está sufriendo el pueblo ucraniano. Pues la embajadora en la ONU de Ucrania el día de hoy se cansó y le dijo a todo el país y a los medios de comunicación: Rusia es un estado terrorista y se encuentra dirigido en este momento por un criminal de guerra que tiene que pagar las consecuencias por esta ilegal invasión y por todos los actos terroristas que ese país ha cometido en los últimos meses y que por supuesto llenan de indignación a toda la comunidad internacional. Bueno, ya sabes, para nosotros está claro que Rusia es un estado terrorista, así lo dijo la embajadora ucraniana en la ONU. También agregó que Rusia se encuentra dirigida por un criminal de guerra y estamos trabajando día y noche y luchando ferozmente para defender nuestra tierra, defender nuestra democracia, así lo dijo la embajadora a un importante medio de comunicación en los Estados Unidos el día de hoy. Y fíjense en lo siguiente, amigos, recordemos que Ucrania desde el primer momento entró en un plan defensivo en ese país. Las Fuerzas Armadas, junto con el gobierno de Ucrania, también la población civil, de forma valiente tomaron las armas para defenderse, para repeler el ataque, para decirle a estas personas que han invadido el territorio ucraniano: ustedes no tienen que estar aquí, devuélvanse a Rusia porque Ucrania nos pertenece a nosotros. En los últimos días se ha informado ante los medios de comunicación que es tanto la vergüenza del ejército ruso en este momento que el ejército ucraniano comenzó una contraofensiva que ahora le está quitando incluso a los rusos el territorio que había sido robado anteriormente, y es una muestra más de que la Federación Rusa se encuentra perdiendo esta guerra y que Vladimir Putin no tiene ninguna opción
para poder ganar y salir victorioso de este conflicto armado que lamentablemente avergüenza a prácticamente todo el mundo. Europa del Este tenía mucho tiempo viviendo en paz. Europa, todo el continente en general, tenía muchos años viviendo sin un conflicto armado intenso, como lo está viviendo el país de Ucrania en este momento, por culpa de la ambición de Vladimir Putin, que continúa simplemente con sus ansias de poder. Continuó diciendo la embajadora el día de hoy, y todos deben ser llevados ante la justicia. Entonces yo creo que va a ser muy difícil dirigir un Estado desde La Haya. Así lo dijo refiriéndose a la Corte Penal Internacional, que como ustedes muy bien saben, se encuentra en La Haya, es decir, en los Países Bajos, también en continente europeo. Y ella tiene razón en esto. La comunidad internacional y especialmente la Corte Internacional de Justicia, también como se le conoce la Corte Penal Internacional, tiene que emitir una resolución rápidamente condenando las acciones que Vladimir Putin está cometiendo e incluso emitir una orden de captura internacional para que Vladimir Putin pueda ser llevado ante la justicia y rinda explicaciones al mundo de la atrocidad que ha ordenado cometer dentro del territorio ucraniano. La embajadora de Ucrania en los Estados Unidos le dijo también a este importante medio de comunicación que las Fuerzas Armadas rusas están matando a civiles, matando niños, destruyendo nuestros hospitales, ya sabes, infraestructura civil, residencias en todas partes del país. Esto es un acto criminal de guerra. Es por eso que abrimos una investigación en Ucrania y es por eso que Ucrania presentó la solicitud a todos los tribunales internacionales para que desde este momento comiencen a investigar lo que está ocurriendo y lo más importante, ordenen a Vladimir Putin que detenga esta lamentable actuación que la Federación Rusa continúa cometiendo en Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas tienen que entender que están siendo lideradas por una persona que no se encuentra en sus cabales. El pueblo de Rusia debería salir a protestar, ir al Kremlin y decirle a Vladimir Putin detenga estas acciones que lamentablemente avergüenzan a todo nuestro país y que yo estoy seguro que la mayoría del pueblo ruso no aprueba, no apoya. Incluso han salido algunas encuestas últimamente donde dicen que la mayoría del pueblo ruso se encuentra en contra de esta guerra y esta agresión criminal que Vladimir Putin se encuentra cometiendo en Ucrania. Y sí, el presidente Vladimir Putin junto con todos los rusos responsables de esto, tendrán que terminar en la cárcel por estos crímenes de guerra. Así enfatizó el día de hoy la embajadora ucraniana en los Estados Unidos. Por cierto, también hace pocos días, esta embajadora dio un discurso muy apasionado acerca de lo que está viviendo su país, el sufrimiento que el pueblo ucraniano está teniendo en este momento y que ha sufrido durante las últimas semanas desde que comenzó esta guerra ilegal por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los comentarios llegan solamente un mes después de que Rusia comenzara su guerra en Ucrania y varios días después de que los Estados Unidos también declarara que miembros de las Fuerzas Armadas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Recuerden también, y esto es muy importante, que ya va un mes de guerra. Y si miramos el mapa, realmente el ejército ruso ha tenido pocas victorias en Ucrania. Si es verdad, porque tenemos que ser objetivos. En este momento hay algunas partes en Ucrania que se encuentran controladas por Rusia, que se encuentran controladas por las Fuerzas Armadas de ese país. Pero es una relación muy mínima en lo que ellos tuvieron que haber avanzado hace aproximadamente desde un mes. Recuerden que la diferencia entre el ejército ruso y el ejército ucraniano es prácticamente considerable. Es una diferencia total la capacidad que el ejército ruso tiene. El ejército de Ucrania no tiene justamente las mismas herramientas para poder defenderse, pero al parecer lo que les sobra a los ucranianos es valentía y coraje, algo que por supuesto al parecer escasea dentro del ejército ruso.
Al hacerlo, los Estados Unidos también y el secretario de Estado Anthony Blinken citó informes creíbles de ataques indiscriminados y ataques también dirigidos deliberadamente contra civiles, incluyendo la destrucción de edificios de apartamento, también escuelas y hospitales. El Departamento de Estado citó específicamente los ataques contra un hospital de maternidad y un teatro en la ciudad de Mariupol. Y escuche muy bien esto, este teatro, así lo dijo el Departamento de Estado, e incluso se evidenció a través de las imágenes, estaba marcado con la palabra rusa que decía niños en letras visibles desde el cielo para alertar al ejército ruso y a las Fuerzas Armadas de ese país que había niños dentro de este teatro protegiéndose de los bombardeos. Y resulta que a Vladimir Putin al parecer eso le importa muy poco y mandó a bombardear el teatro, lo que ha sido considerado como un crimen de guerra prácticamente que se está cometiendo en contra de la humanidad. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.